Buenas a todos los que se conectan a este espacio de Mundo Millos. Este es el podcast de Mundo Millos, ya es el episodio número 21 de esta primera temporada y los saludamos a todos. Hoy es un día especial porque tenemos invitados especiales y estamos también en la compañía de Jason Cárdenas. Tenemos a Mauricio Silva, estamos esperando también a Felipe Valderrama que se va a conectar en contados minutos para hablar un poco de este lanzamiento histórico. Ahí ya tenemos a Felipe, vamos a darle la entrada. Hola Felipe, bienvenido. ¿Qué más, Pablo? ¿Qué más, Jason? ¿Cómo van? ¿Qué más? Bueno, todo muy bien, aquí estamos en el saludo. Qué bueno que se haya unido Felipe y Mauricio, gracias por este espacio, gracias por aceptar la invitación. Y pues, Jason, buenos días. Pablo, buenos días, un placer saludarlo, feliz semana para todos los hinchas de Millonarios, un triunfo importante ayer en la ciudad de Bucaramanga, 2-0, y muy contentos evidentemente por tener a dos grandes personajes, uno que fue compañero de trabajo mío como Felipe Valderrama, que conozco ya hace bastantes añitos, con el que he tenido la posibilidad de compartir cabina, compartir zona mixta en los diferentes estadios del país, así que me place saludarlo, y lo mismo a Mauricio. Creo que a Mauricio no hay que presentarlo, ¿no? Yo creo que Mauricio se presenta solo con su trabajo, con todo lo que nos ha brindado a raíz de todas las trabajos periodísticos en los que ha estado involucrado. Y hoy vamos a hablar de algo que vamos a poder disfrutar no solo los bogotanos, sino todos los colombianos en la Feria del Libro en los próximos días, y el nuevo libro que viene para rescatar la historia del fútbol colombiano, que me parece muy importante, Pablo. Y pues decirle también que Mauricio también fue compañero mío de trabajo. Miren ustedes. Ahí Recién, está flotando el libro. creo que esa es mi copia y ya está autografiada, espero, por ambos. Y bueno, pues para decirle que con... Es que fácil. Entra a una librería, paga, de acuerdo, consigna, pone su tarjeta y le llega el libro. Es súper fácil. Estoy de acuerdo. Y se compran los libros. Y además, mire, los dedican, están dedicados y todo, mire. No, para decirles que con Mauricio hice mi primera portada en revista Bocas y está aquí, miren, en 2012 estábamos hablando, Mauricio, 2012, junio del 2012, estuvimos en Cali esperando los 20 minutos del Tigre como 3 días y por fin se nos dio poder retratarlo y hacer esa entrevista que creo que fue una muy importante también para usted y sobre todo por la cantidad de camisetas que había sobre una mesa para firmas y todo, esperando esa garra del Tigre para firmar autógrafos. Pero bueno, hablemos de lo que nos tiene aquí, muchachos, y nos gustaría pues obviamente conocer un poquitico cómo fue el proceso de este libro de los 50 mejores equipos del fútbol profesional colombiano, teniendo en cuenta que venían ustedes también hace 2 años de lanzar el mejor equipo del mundo. Entonces yo me imagino que ese pudo haber sido por ahí el inicio de este trabajo. ¿Cómo fue la historia, el inicio de esta obra reciente de ustedes? Tal cual, nosotros apenas terminamos el mejor equipo del mundo, el libro, y gracias a que encontramos una cantidad de datos chéverísimos sobre equipos del Dorado, ¿no? De los paraguayos del Boca Juniors, de los uruguayos del Cúcuta Deportivo de entonces, de el Rodillo Negro del Cali, ¿no? Que era prácticamente la selección peruana. Gracias a eso, ahí estaba casi muy fácil identificar que el siguiente libro iba a ser esto. Y a mí se me dio, por fortuna, en términos de estructura, la idea de hacer los 50 mejores, pero inmediatamente le dije a Felipe, usted y yo no deberíamos votar, eso deberíamos dejárselo a la santa democracia. Y entonces decidimos que había que buscar a los 50 periodistas más influyentes y prestigiosos del país para que votaran en esa lista. Entonces votaron y de ahí salió el listado de los 50 mejores equipos del fútbol profesional colombiano, que son los equipos de época, ¿no? Entonces, una vez, obviamente, empezamos antes de que votaran todos, porque eso fue largo, buscar el voto de cada uno. Avanzamos en una cantidad de equipos que son inobjetables, ¿no? Digamos, ahí, le quiero decir, Pablo, de los 50 equipos, 35, si no 40, pero 35 con seguridad, tuvieron 40 votos para arriba. O sea, había
casi 40 equipos inobjetables que van a estar. En realidad había 10 que podían entrar o salir, ¿no? Sí. Y entonces, entendido eso, pues nosotros avanzamos mucho en investigación, la investigación impecable de Felipe, que Felipe se ha convertido en el gran detective de los datos del fútbol colombiano. Estaré siempre agradecido de la presencia de Felipe en mi vida porque sin él hubiera sido imposible haber hecho esto. Y ya con ya con la investigación y tal, arranqué a escribir en marzo del año pasado, ¿no? Y el libro lo entregamos ahora en enero de este año, digamos las últimas cosas, precisamente pues por lo cual no alcanzó a entrar lo de Atlético Nacional, que ha debido entrar para mi gusto. Y bueno, igual se quedaron una cantidad de equipos que a mí me parece que han debido entrar, no una cantidad, pero sí unos 3, 4, y también creo que le sobran en la lista unos 2 o 3, pero digamos estoy muy, muy contento con el resultado. Todos los equipos que están por sobradísimos méritos, pero por sobradísimos méritos. Cada uno cumplió una hazaña increíble, unas de unas dimensiones enormes, como los que ganaron Copa Libertadores y Suramericanas, y otros que parecerían menores, pero ya cuando hicimos la investigación, pues entiende uno el significado y la importancia, ¿no? Por decir el 49 y el 50, que son el Deportivo Pereira, después de 73 años, salir campeón, y el Bucaramanga, que es el número 50, después de 75 años salir campeón. Y yo estoy seguro que con el tiempo vamos a entender más estas gestas. Buenísimo. Pablo, Mauricio toca ese tema del Bucaramanga y del Pereira y lo debatíamos internamente y decíamos, a nuestro gusto, el tema del Bucaramanga y del Pereira es algo importante para los hinchas del Pereira y del Bucaramanga en este momento, pero dice Mauricio algo muy cierto al final y es, seguramente con el pasar del tiempo se va a entender por parte no solo del hincha del Pereira y del Bucaramanga, que ya seguramente lo tienen muy claro, sino del hincha en general del fútbol colombiano, lo importante y la hazaña que han cumplido tanto Pereira como Bucaramanga y el hecho del por qué están digamos, en ese listado. Un listado que yo creo, Felipe, puede ser un poco también, si se quiere, buscarle un pero, algo subjetivo, ¿no? Porque pues evidentemente es el gusto de algunos de los periodistas más prestigiosos del país, pero no es propiamente todo basado, creo yo, en la data y en datos que pudieran ser un poco más fácticos al respecto para elegirlos. Claro, como todo en el fútbol, siempre hablar de el mejor en el fútbol es muy complicado porque ¿qué es mejor? El más títulos, más trascendencia, más influencia, mejores jugadores. Cuando nosotros enviamos la lista a los periodistas, pues pusimos básicamente estos ítems, pero cada periodista tiene, para un periodista pueden ser más importantes los títulos, pero para otro la forma de jugar, pero para otro, es decir, ese balance, por eso como usted dice bien, es subjetivo. Entonces, claro que con Mauricio sabíamos que iba a causar polémica. La primera es que los que poco leen, generalmente que son de Twitter, piensan que este listado de 50 era un ranking, y no es un ranking, está en orden cronológico. Entonces, ¿cómo así que el América de los 80, ¿cómo así que puesto 20 y pico? No es que esté en el puesto 20 y pico, es algo cronológico, porque este libro, Pablo y Jason, realmente lo que cuenta es la historia del fútbol colombiano. La idea de hacerlo cronológicamente es que usted, para entender el América de Ochoa Uribe, pues tiene que entender que había hecho Ochoa Uribe como jugador en Millonarios y como técnico en Millonarios. Para usted entender el Nacional campeón de Libertadores del 89, usted tiene que entender que había hecho su el día antes. Entonces, por eso también está en orden cronológico y la forma de escoger los equipos. Por ejemplo, un equipo que de pronto sorprenderá a algunos, que es el Cocorico Tolima del 82. Pero es un equipo que tuvo una influencia táctica con Ricardo de León y Mujica. La influencia de esos dos personajes en el resto de técnicos que vinieron y en el estilo del fútbol colombiano de ahí en adelante es muy importante. Por eso está ese Cocorico Tolima, que fue subcampeón, que no tenía, pues, sí tenía buenos jugadores, pero no grandes estrellas a comparación de otros equipos de los 80,
pero la influencia que tiene ese equipo en el fútbol colombiano es muy alta, entonces por eso buscar ese equilibrio pues es complicado. Claro. Y fue semifinalista de la Libertadores, ¿no? No hay que olvidarlo. Ajá, sí, 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 sí. Sí, sí. Oiga, Mauro, ¿cómo fue ese criterio, digamos, de votación? ¿Cómo fue esa mecánica, más que el criterio? ¿Cómo fue esa mecánica para todos estos personajes que ustedes contactaron y que hicieran ellos una votación? ¿Cómo fue esa Sí, mecánica? pues identificados los equipos más relevantes del fútbol profesional colombiano, digamos que sean 65, ¿no? Eh, eh, Hicimos una lista de 60 y les enviamos una encuesta con 60 equipos y les dijimos a la gente, descarte 10 para que le queden la lista de los 50. Así era más fácil también para refrescarles la memoria a todos, ¿no? Que estuvieran casi todos o todos. Pero también había una casilla en que decíamos, por ejemplo, si usted considera que dentro de estos 60 no está un equipo que usted considera que debe estar en la lista, por favor agréguelo. Y eso sí, ya no descarte 10 equipos, sino descarte 11 para que su lista le quede 50. Claro. Entonces, mire, gente como Weimar Muñoz votó al Cúcuta del año 64, por decir que no estaba entre las 60 que nosotros ofrecíamos para que la gente descartara. O Nicolás Samper puso a la Unión Magdalena del año 89, por decir. O, a ver qué otro me acuerdo. Así, digamos, básicamente así. Pero con todo, hay realmente la franja de duda estaba entre unos 10 equipos. 10 equipos que entraban y salían, ¿no? Sí. Hay equipos, tan peleada fue la cosa, que hay equipos que tuvieron 28 votos, 26 votos, 25, que no entraron a la lista. Por Increíble. decir el Santa Fe del 66, por ejemplo. Mm. Ese es un equipo que tuvo 20 y pico de votos, 28 si no estoy mal, y se quedó por fuera, porque hubo uno que tuvo 29 y fue el número 50, muy probablemente. Sí. Que creo que fue el Boca Juniors, Felipe me corregirá, creo que fue el Boca Juniors del Dorado, pues que era la selección paraguaya de entonces, o sea, uno puede entender que estuviera. Después, Pablo, en interpretación de la votación, que es una cosa bien chévere para poderla entender, evidentemente había dos grupos, ¿no? Estaban los veteranos que votaron veteranos y los jóvenes que votaron los jóvenes, ¿no? Por eso, gracias al voto de los jóvenes es que entraron el Bucaramanga, el Pereira, el Millos de Russo, el Millos de Gamero, ¿no? Yo no hubiera votado al Millos de Gamero, pero yo no voté. Pero yo le digo, para mí, el Millos del 84 y del 85 ha debido estar. Para mí, ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. Y hay jóvenes que pusieron, por ejemplo, al Deportivo Pasto, campeón del 2006. Yo lo entiendo perfectamente. Ahora, y además la historia es delirante, ¿no? Ustedes, si lo recuerdan, el Pasto es el único equipo que ha pasado, fue campeón de la C, campeón de la B y campeón de la A. O sea, tiene un mérito el berraco, ¿no? Y en realidad, en el siglo XXI, equipos que le quiten los títulos a los 5 grandes son gestas, pero sin duda, la del Pereira, la del Bucaramanga, la del Pasto, ¿no? Incluso las del Tolima, ¿no? Porque normalmente está para Nacional, América, Millonarios, Cali, Junior, digamos, ¿vale? Por Sí. decir así. O Santa Fe, por supuesto. Y los viejos sí miraron con un retrovisor muy chévere, porque los viejos fueron los que nos dieron la oportunidad de entender que en el Dorado hubo selecciones nacionales representadas en los equipos. Es que parte de la selección uruguaya, campeona del mundo del 50, jugó en el Cúcuta Deportivo. Parte de la selección paraguaya jugó en Boca Juniors. Parte de la selección peruana jugó en el Deportivo Cali, el famoso Rodillo Negro. La selección argentina jugó entre Santa Fe y Millonarios. En fin, esos equipos quedaron gracias a los votos de los mayores, que son Hernán Peláez Restrepo, Carlos Antonio Vélez, Javier Hernández Bonet, Iván Mejía Álvarez,
digamos, todos los pesos pesados, Weimar Muñoz, todos votaron y con mucha pilera, ¿no? Y lo bueno eran las llamadas, ¿no? Esas discusiones con ellos era una berraquera, porque pues todos me regañaron, por supuesto, pero ¿cómo se le ocurre que va a quedar por fuera el no sé qué? Yo, pero discúlpeme, maestro, pero es que yo no fui, son 50 los que votaron, Claro, tenemos que hablar. y en esa votación, obviamente los que no, y ahí va otra pregunta que me parece chévere, pues, dependiendo de las generaciones suyas, Silva y Valderrama, es de qué equipo, ya entrando además en el tema de Millonarios, ¿usted de qué equipo se enamoró? Que usted se acuerde, Mauricio, de Yo, Millos. Sí, de está su en el época. libro, por supuesto, el boom de Millonarios del 72 al 78 fue mi completa niñez. Yo soy chapineruno en todo el sentido, pero sobre todo en el geográfico, porque yo nací en el barrio San Luis, que es en la calle de 58 con carrera 18, ahí era mi casa, la casa de mis papás. Y entonces era muy cerquita bajar por la 57 al estadio, y a mí me tocó en mi niñez la figura de Willington Ortiz, que era descollante. Es que ustedes no se imaginan lo que significaba, porque primero llegó muy sardino, a los 19 debuta con Millos y la descoció desde el vamos, ¿no? Y realmente era un jugador espectacular. Hay dos versiones de Willington, ¿no? Una o tres, digamos. La de Millos, joven, que es un poco pensando, haciendo una comparación, por supuesto, muy exagerada, pero piensen como en el Lionel Messi jovencito del Barcelona, a después el Lionel Messi del PSG, que yo creo que Willington después en el América era un poco más pausado, incluso llegó a jugar de 10, ¿no? En un momento lo pusieron incluso de 9, apenas llegó al América y salió campeón. Pero cuando era un sardino de 20 años, Willington era una cosa impresionante, porque primero era muy guapo, segundo muy atrevido, iba, siempre iba, y una velocidad increíble. Entonces ese equipo me marcó mucho, que no solo era Ortiz, sino Bran y Morón, por eso lo llamaron el boom, que ya empezaron a corregírmelo en el libro porque me pusieron, no señor, boom es con Una sola O. una sola O, y no porque el boom latinoamericano es la doble O, por eso se pronuncia como una U. Y en el cuento de entonces, de esas épocas, decían los hinchas de Millos, es con doble O porque Willington Ortiz vale por 2. Es muy buena. Esa era Felipe, usted hablaba ahorita del profe Ochoa, del médico Ochoa Uribe, que creo yo para mí es el entrenador más importante en la historia del fútbol colombiano. Si usted tuviera que rescatar de ese equipo del 61 al 64, es este, ¿no? El del médico Ochoa Uribe, rescatar, más allá de los nombres, rescatar valores y rescatar lo importante y la trascendencia que tuvo ese equipo del 61 al 64 para el fútbol colombiano, ¿qué resaltaría y qué pondría de ese Millonarios del 61 al 64 a lo que actualmente se ve en el fútbol colombiano? Bueno, ese equipo, algo que rescataría el gran legado, como lo escribimos ahí también, que dejó, es jugadores del Pacífico, jugadores de la zona de Buenaventura, como de Leo Maravilla Gamboa, como Marino Klinger, porque estos jugadores a veces no le dan la oportunidad ni en Cali ni en América, por el tema de algo de racismo, algo de temas que a ellos no le dan mucho la oportunidad en estos equipos, y por eso varios de ellos terminaban en Santa Fe, en Millonarios. Entonces, como primer punto de ese equipo, rescatar ese legado que dejaron. Ahorita tenemos, mire, Neisser Villarreal, que es de Tumaco, y en Millonarios siempre desde ahí toda la vida ha existido alguien de esa zona. Y por supuesto el médico Gabriel Ochoa Uribe, pues que fue su primera gran experiencia como técnico, pues el tema que trajo él con el legado que le había dejado Pernera y Rossi en el Dorado, y es el tema y su formación académica como médico, que la realizó parte en Colombia y parte en Brasil, que él era médico, preparador físico, el técnico, pero ese tema de estudiar a los rivales y de ir profesionalizando al jugador colombiano, irlo profesionalizando y sobre todo irle diciendo, primero compre una casa, no compre carro, primero si puede estudiar, estudie. Todo ese tema creo que el doctor Gabriel Ochoa Uribe fue muy importante, y su visión para atraer jugadores, ¿no? Su visión para atraer jugadores tanto extranjeros como locales. Incluso, pues, el médico Ochoa Uribe no es campeón en el 64
porque él siempre se peleó con los directivos de Millonarios, toda la vida se peleó, toda la vida se peleó por traer un jugador, entonces él quería al Pintuco Aguirre del Deportes Quindío, lo trajo acá y al comienzo le habían dicho que sí lo contrataran, que sí lo contrataban, luego le dijeron que no, y hubo un partido amistoso entre Millonarios y River Plate, y el médico, desobedeciendo a los directivos, puso a Pintuco Aguirre y le dijeron, entonces se va. Y creo que ese carácter de técnico de decir, que cada vez es más difícil, de un técnico decir, yo quiero este jugador o yo tengo estos principios y si no los cumplen me voy, pues se iba. Y creo que actualmente y en los últimos años es muy difícil que un técnico diga, si no me traen este jugador me voy. Imagínense lo que hubiera pasado en Millonarios en los últimos años. Sí, y usted hubiera votado por Gamero. Y si usted hubiera podido votar, evidentemente usted había votado por Gamero para que hubiera estado en la lista. Eso sí lo tengo claro. Vea, Mauricio, que en ese año creo que es el 64, no sé si es el 64 o el 63, donde Millonarios se enfrenta a la Estrella Roja. Y esa Estrella Roja, recuerden ustedes que tenía, entre otros, a Sekuralak y a Popovich, si no estoy mal, en ese listado. Y habían grandes nombres. Yo no sé, de ese listado de jugadores que tenía Millonarios, entre los que destacaba, por ejemplo, Helio Maravilla Gamboa, ¿qué otros jugadores realmente usted, desde lo que conoce evidentemente de la historia de Millonarios, cree que fue demasiado trascendental para ese momento y esa época de Millonarios? Hombre, Delio Maravilla Gamboa, en serio, hay que hacer mucho énfasis en ese nombre. Sé que me está preguntando por otros, están Sí. Orlando Larraz, está Benítez, por supuesto Marino Klinger, pero es que Delio fue la primera gran figura del fútbol profesional colombiano que no fuera extranjero. Delio, mejor dicho, en el año 60 y 61 él estaba jugando en el equipo Oro de Guadalajara, en México, y allá hizo todo lo posible Ochoa Uribe por traerlo para este Millos, incluso por recomendación de Marino Klinger, porque Klinger y Delio eran bonaverenses, entonces, y eran parceros, y habían jugado baloncesto de jovencitos, y hicieron parte de la famosa selección del Valle del Cauca del año 57 que ganó los nacionales, y bueno, de fútbol, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que Delio de verdad despuntó y descolló de una manera tan desbordada en el fútbol profesional colombiano que es la figura excluyente de ese equipo. También habría que decir un puesto que estuvo bellamente peleado en esa temporada, en esa época, que es del 61 al 64, que es el puesto del portero, porque el portero de titular era el portero que venía de Boca Juniors de los paraguayos. Ay, se me fue el nombre. Pablo Centurión. Y Pablo Centurión, una enorme figura. Sin embargo, también, y esto es otro gran aporte de Ochoa y de Millonarios hacia el Pacífico, descubrieron a Zené Mosquera, que tenía 21 años cuando llegó, y ellos dos empiezan a turnarse la titular, pero era una pelea en que los que salieron beneficiados fueron los públicos de todas las canchas porque volaban de palo a palo de una manera increíble. Entonces, a lo largo de esos años, la portería de Millonarios fue un espectáculo entre Zenén y Centurión. Y la otra figura, por supuesto, es Marino Klinger. No se le olvide que Marino también hizo parte de todos los títulos, incluyendo el del 59 cuando llega Ochoa Uribe. Marino marca en ese famoso partido del año 60, debut de Millonarios en una Copa Libertadores, que es el marcador más rotundo que ha tenido Colombia en las Copas Libertadores como visitante. Le hizo 6 goles a Colo-Colo en Santiago y Marino fue figura de ese partido. Y Klinger después, pues por supuesto, la descoció ahí junto con su paisano Delio. Y un Klinger que venía de competir, Pablito, en el Mundial de Chile 62, ¿no? Entre otras Sí, cosas. pero no pudo jugar porque lo molieron a patadas. Pero venía, digamos, Usted sabe que eso eran épocas en que iban a la guerra, en serio, ¿no? Y los uruguayos, que no son propiamente unos seminaristas, la tenían clarísima y lo cogieron ahí, lo molieron a patadas y lo sacaron del Mundial a patadas, ¿no? Incluso hubo
prensa colombiana que lo acusó de cobarde y el tipo llegó aquí de clínica. Y sin embargo, inmediatamente después vuelve del Mundial, su revancha es sacar a Millos campeón. Felipe, ¿cuál es ese Millonarios del que usted se enamoró, que usted se acuerde de chiquito, que fue el equipo que lo cautivó? No sé si nos estamos ya acercando a los finales de los 80, pero usted es mucho más joven que eso, creo. No, Tampoco es tan joven. Tampoco. a mí, yo soy de la generación que enamorarse de Millonarios por lo futbolístico era una odisea, porque pues, yo cuando tenía 12, 13 años, era año 99, 2000, 2001 y luego la época del arroz con huevo. Entonces, a ver, que me acuerde así, me acuerdo levemente, obviamente, el tema de John Mario del 96, John Mario, Lunari, el Muelas León, pero no lo tengo tan presente. Sí me llevaban al estadio, pero pues difícilmente tengo grandes recuerdos de cómo jugaban. Y luego el 2000-2001 cuando Carlos Castro fue goleador, pero digamos que no eran tampoco grandes equipos, grandes que lo enamoraran a uno, sino era más un tema familiar, el tema del estadio. Fue muy difícil y por supuesto que todo cambió con la estrella 14 Hernán Torres, que ese equipo, aparte de ser campeón de los 24 años, de ser semifinalista de Sudamericana, era un equipo que jugaba muy bien. Yo creo que ese equipo yo no sé por qué a veces la gente como que sí fue campeón, pero no recuerda cómo jugaba. Yo a veces que quedan los partidos antiguos, usted ve el partido de la final de Medellín, Millonarios en Medellín, el baile que le da Millonarios, quedó 0-0 el partido, pero el baile que le da Millonarios, Otálvaro, Mayer, Otálvaro jugó mucho. Varios jugadores que uno habla de esa época dicen el mejor jugador de la temporada fue Otálvaro. Otálvaro ese semestre nunca más volvió a tener un semestre como ese, fue un jugador Sasso, Watson, la primera línea de volantes con Johnny Ramírez y Roballo, Ganicita también, creo que fue un equipo que jugaba muy bien y no por nada también fue semifinalista de la Sudamericana. Pero mire que yo, así en esa época, los primeros equipos que me acuerdo y que en este libro no fue que le hiciéramos más énfasis, pero sí me gustó esa parte, es que yo me acuerdo de dos equipos que me gustaron mucho, no de Millonarios, pero por ejemplo el Cali del 99 fue un equipo que a mí me llamó muchísimo la atención, yo como hincha de Millonarios, ese Cali Alegre tan cool. Tambaleó su... Sí, Campeón, ¿no? Subcampeón de Libertadores. campeón de Libertadores, y yo en ese momento siempre dije, yo quiero alguna vez a Mayer en Millonarios, yo quiero a ese jugador alguna vez en Millonarios, sin llegarme a lo que después hizo Mayer en Millonarios. Y el otro equipo que me llamó la atención, que también tiene una revolución en su momento, fue el Medellín de Víctor Luna, es el Libertadores de 2003, Sí. porque 2003. fue un equipo que jugó sin 9. Ahí incluso contamos la historia de cómo Víctor Luna le dice a Montoya, a Montoya, Tresoria, a Amado Molina, vamos a jugar sin 9. Y le dicen, ¿usted qué le pasa? ¿Está loco? ¿Qué? ¿Cómo que vamos a jugar sin 9? Y sí, ustedes tres son los que van a jugar y se van a rotar ahí. Que eso en ese momento era algo impensable, uno no tener un 9. Increíble. Bueno, a mí en cambio sí me acuerdo y con mucha claridad de ese bicampeonato del Chiqui García. Creo que ese es como el Millonarios, como ya que me toca a mí, digamos. Y que además estuvo muy cerca también de echarse el del 89, que suspenden el torneo, pero Millonarios se picaba en punta también. Jason, ¿usted de cuál se acuerda? No, es que yo soy de la misma generación del señor Valderrama, entonces a mí también me Ah, tocó, digamos, ese tema de... Sí, también tengo algunos recuerdos. Yo empiezo a ir, el primer partido al que yo voy al estadio es el 18 de diciembre del 94, cuando Millonarios le gana al América en ese cuadrangular del 94. Ese es el primer partido al que yo voy al estadio. Y de ahí para adelante, pues obviamente uno iba esporádicamente y no era tan fácil acceder al fútbol, ¿no? Porque es que no había televisión, únicamente uno que se hacía la idea de lo que se podía hacer por radio. Y me tocó ya con más conciencia ir a la época del 99, del 2000, del 2001, del 2002, aguantarme a Lemus, a Foronda. Mauricio, que sabe un poquito más de la historia de Millonarios, sabe lo que significaba eso para Millonarios, tener a Lemus y a Foronda en el equipo, por nombrar algunos. Y sí viene, yo creo que marcándome un primer equipo, el del 2012, realmente que yo recalque que este fue el equipo que de un modo u otro, guardando las proporciones, representó lo que eran los valores de Millonarios. Un equipo que jugaba bien al fútbol, un equipo que se contagiaba del hincha y que representó bien a Millonarios no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Se escaparon, yo creo, ese título internacional
por no ser contundentes en Buenos Aires en el primer partido contra Tigre. Ahí creo que fue donde se termina escapando ese título, pero sin duda ese. Lo que pasa es que con lo que decía Felipe, de que la gente como que no habla mucho de ese equipo, es que yo creo que también la gente se queda con la imagen de que hay jugadores como Wilberto Cosme y como La Roca Martínez en el equipo, y entonces ahí uno como que dice, y estaba el uruguayo que se me va ahorita el apellido, Felipe. Iturralde. Entonces, cuando habían de ese tipo de nombres, pues uno como que dice, yo no sé si en todos los equipos campeones, Mauricio, siempre hubo jugadores así de ese garré, ¿no? De Martínez, de Iturralde y de el mismo Wilberto Cosme, que al final terminaron siendo campeones. Pues tengo un ejemplo Pero reciente. ¿se acuerda de Anier y de Haneiler? Obvio, por eso. Y decía de Oscar Vanegas hace poco, ¿no? Claro que yo con Felipe en esa época me peleaba con el tema de Anier Figueroa y de Haneiler Rivas, porque yo decía, pues son jugadores que incluso los están teniendo en cuenta para nacionalizarlos y hacerlos parte de la selección peruana. Bueno, después aterrizamos el tema y vimos que no, realmente no eran para ir más allá de lo que estaban haciendo en Millonarios, Mauricio. Exactamente. Mauricio, ¿qué se acuerda de ese Millonarios de la época del Chiqui García, esa Copa Libertadores contra Nacional y después la desquitada en la época de Gamero y su comparación de sensaciones? Sí, pues está en el libro ampliamente registrado todo ese momento, porque sí es evidentemente cuando nace la profunda rivalidad entre Nacional y Millonarios en esa Copa Libertadores del 89, y ese equipo del 87 y el 88 de Millos era espectacular. De hecho, alguna vez yo hablé con Arnoldo y Arnoldo dijo, es que una delantera con Rubencho, con la Gambeta, con el Pájaro y conmigo, eso no se vuelve a repetir. Y creo que está en lo cierto, porque imagínense en esas épocas apostar cuando, acuérdense que en los principios de los 80 empezó a hacer carrera profunda el Catenaccio y todos los técnicos eran súper tacaños y primero muchas patadas, se pegaban mucho y segundo, pues muy cuidadosos con el resultado y tal, ¿no? Y recuerdo no en el 87, pero en el 88, que el Chiqui sí toma la decisión de tirar 4 delanteros, y entraban y salían todos. Era impresionante. A mí me encantó ese equipo. Y tiene razón Arnoldo, porque difícilmente uno vuelve a ver una delantera así, por lo menos en Millos. O sea, pensar que haya 4 así de esa manera, no. Muy difícilmente. Y después, pues por supuesto, cuando uno ve el proceso de Gamero y que el tal proceso de Gamero, que tiene toda una cantidad de dudas, ¿no? Para mí, pero el hecho de haberle ganado el título a Atlético Nacional de alguna manera fue sacarle la espina a los hinchas, por lo menos de mi época, a un pues un clásico, que es el clásico colombiano moderno, y haberlo logrado así, pues es muy chévere. Yo tuve todo tipo de sentimientos y muy marcados por eso. Lloré descosidamente en el estadio, ¿no? De la alegría que me dio haber ganado ese título sufridísimo, ¿no? Lo tuvimos ahí, pero pegado con babas. Porque faltó haberlo ganado el partido, me pareció, ¿no? La última que se come Arias debajo del arco es increíble, pero haberlo ganado así, con esos penaltis, con ese drama, ¿no? Pues no, fue pucha, casi, mejor dicho, me tocó llevar ansiolíticos. No, volviendo a ese tema del 88, cuando uno mira, evidentemente, el resumen, bueno, lo que se logra ver de lo que fue ese partido contra Nacional en la Libertadores, Felipe, para el hincha de Millos es fácil, obviamente, decir, sí, nos terminaron quitando el sueño de la Libertadores por un penal que no se pita, que es claro, pero fue tan así, tan realmente cargado el arbitraje en contra de Millonarios, o hubo cosas que de pronto no quedaron en registro del video, por lo que usted ha podido leer, que de un modo u otro terminaban equilibrando la balanza desde ese aspecto. Y de ese año 88, de ese equipo que marcaba ahorita Mauricio Silva, más allá de esos 4 jugadores, ¿cuál cree usted que fue la influencia de otros, como por ejemplo Cerveleón Cuesta, que creo que fue uno de los estandartes al lado de Mario Alberto Vanemerac en Millonarios? Pues mire, usted me da pie ahí para hablar algo interesante del libro, y es que
nosotros en el libro no solo hablamos del tema futbolístico como tal, sino hablamos del tema incluso hasta económico, político y social que vivía el país. Por supuesto, en la década de los 80, todos esos equipos, nosotros hablamos de los Rodríguez Orejuela en América, de Gacha en Millonarios, de lo que pasó con Nacional, con el cartel de Medellín. Entonces, mire que viendo ese partido que usted me pregunta, que está el penalti famoso de Higuita y Guarán, pero una de las cosas que más reclamaron los jugadores es que no se dio tiempo de descuento, porque en un momento Treyes es el que golpea a un defensa de Millonarios, ahorita no recuerdo cuál, que le jala el pelo y eso se arma una trifulca. Y ese partido en el segundo tiempo casi ni se jugó. Ese partido en el segundo tiempo fue muy cortado y el árbitro no dio tiempo de descuento. Incluso puede ser esa una de las, más allá del penalti, otra de las quejas, y es que el árbitro se quiso lavar las manos y listo, terminó el partido y adiós. Nosotros contamos todo lo que tuvieron esos equipos oscuros detrás. En cuanto a jugadores, porque también para contarle un poco de cómo está manejado cada equipo, que es importante que la gente sepa, es cada equipo tiene el nombre de su equipo, tiene un título sobre referenciando lo que fue ese momento, tiene la foto, digamos el 11 inicial, o puede ser la plantilla completa, y luego va a estar la formación, ahí tenemos una gráfica de la formación, entonces cada equipo, si usted va ahí, este equipo nosotros hacemos Millonarios 87-88 y la que tenemos graficada es la del 88, está graficada así en la canchita, entonces eso también sirve para que la gente entienda y sobre todo las nuevas generaciones cómo fueron evolucionando las formaciones. De ese Millonarios del Dorado 2-3-5 a ese, como nos explicó ahorita Mauricio, que era casi un 4-2-4 porque era 4 delanteros, a terminar con Gamero 4-2-3-1, pero así están todos los equipos están así, y también tenemos portadas de revista, tenemos fotos adentro de fotos muy, muy buenas de cada equipo, entonces por eso es la importancia del libro, que está muy bien construido. Y para terminar de responderle de jugadores de ese momento 87-88, pues digamos que en el arco estuvo Cousillas y el título del 87, pero luego hubo que cambiar de arquero Omar Franco, pero creo que pues jugadores muy importantes, como usted dice, Cerpelón Cuesta, Iguarán, por el costado derecho, pues en un momento estuvo Gamero, fue un equipo que tuvo varios cambios, en el 87 estuvo Videla, pero en el 88 se agarró con el Chiqui, y ahí es cuando mete el cuarto delantero. Entonces, y también nosotros lo alargamos hasta el 89 ya con Sergio Goycochea, ¿no? Sergio Goycochea, que pues fue obviamente un arquerazo y también fue otro gran jugador que, como se suspendió el campeonato, pues Bilardo se lo llevó a la selección con Argentina preparando 6 meses para el Mundial, porque acá no había El antipenal de esa selección argentina de ese mundial. Y me acuerdo que de alguna manera yo oía a Mauricio, yo no sé si sea así o no, pero Millonarios como que rescató a Goycochea, ¿no? Goycochea tal vez no estaba ya siendo tan protagonista en Millonarios, lo trae y creo que el nivel de Goycochea subió. Millo siempre ha tenido buenos arqueros, ¿no, Mauricio? No, pues toda la vida, pues imagínense, los arqueros de selección argentina, entre ellos Goycochea y el primero de ellos, Julio Cosi en el Dorado, que cuando hicimos la investigación del mejor equipo del mundo y fuimos allá a Argentina, hablar de Julio Cosi en Argentina es hablar como pues de un prócer, ¿no? Y así Pablo Centurión también fue portero de la selección paraguaya, y los porteros de la selección Colombia, o Sene Mosquera, Otoniel, bueno, en fin, ¿no? Una cantidad de porteros importantísimos. Y hoy el que probablemente va a ser el portero que va a tener la titular en la selección Colombia en la próxima fecha. Sí, bueno, ahí Mauricio toca un punto importante, porque es que hay un sector de la prensa, Mauricio y Felipe, que se ha encargado a lo largo del último año, creo yo, de tratar de embilgarnos de que el titular de la selección Colombia y de que solo hay un jugador que puede venir a la selección Colombia en ese puesto, y es Kevin Mier, y se olvidan de lo trascendente y de lo importante que es Álvaro Montero en la actualidad del fútbol colombiano, ¿no? Yo creo que yo lo peleo y lo discuto mucho con mis compañeros acá en este espacio, y para mí es el mejor portero del fútbol colombiano, el de mejor actualidad, el de mejor biotipo,
y el que más está, el que mejor está en su mejor momento, porque el arquero llega a los 29, 30 años y ahí es donde realmente adquiere su madurez. Ahí está Álvaro Montero, y yo no sé si ustedes piensen en lo mismo, pero de los últimos tiempos, hablando al menos de, no sé, del 2000 para acá, sí puede estar dentro, al menos dentro del top 3 de arqueros importantes en Millonarios. No, pero sin duda. Mier No es un recuerdo. porterazo. Mier es un Sí, sí. porterazo, pero un porterazo, porterazo. Lo que pasa es que creo que se debe ganar el puesto en la sanísima competencia. Digamos, el técnico ha decidido llamar a los que ha llamado y tienen que ganarse el puesto. Es que además el que lo tiene que hacer todo lo imposible para no soltarlo, ¿no? Que fue lo que Claro. hizo Camilo. O sea, Camilo de verdad, Camilo es uno de los grandes porteros en la historia del fútbol profesional colombiano. Me encanta ese portero, pero me encanta. Y creo que Montero en este momento, pues claro que tiene todo para ser el portero de la selección colombiana, sin duda, porque si ustedes recuerdan, Montero llegó agrandado a Millonarios, hacía shows, jodía, se tiraba al suelo, no sé qué. Yo creo que alguien le debió hablar con calma. Eh, Desde que y, llegó Eduardo Niño, usted mira la diferencia desde que y yo llegó creo que tiene toda la razón, Felipe, es niño. Es niño el que lo debió poner en cintura porque ya es supremamente serio, hace estrictamente lo necesario y no solo lo necesario, sino que realmente ataja unas que uno quiere. Y hay otra cosa de Montero que recuérdenlo ustedes y ustedes seguramente sí me van a recordar en qué partido fue que él hace un saque, creo que es en el clásico, hace un saque, Sí, Leo Castro anota, es sí, en el clásico contra Santa sí, sí. Fe, y después en las declaraciones, él todo simpático, quedó muerto de la risa, dijo, sí, no, la saqué rápido, más allá de que al profe Gamero no le gusta que yo saque Sí. así, y yo quedé como, de puta, no puedo creer que Gamero le diga que no saque así, Mm, sea, el fútbol, claro. la jugada más linda del fútbol se llama el contragolpe, ¿no? Inventada desde hace Y 1.233 lo acaba millones de de volver veces. a hacer. Y Hizo claro, es que lo asistencia hace cada hace. uno. El contra saque de, Tolima y contra Fortaleza. Contra Tolima y Fortaleza fue para hacer. exacto, el saque de ese man es espectacular, espectacular. Y ha dejado de joder, porque él jodía mucho, se tiraba mucho al suelo, Sí. muchas mañas, no sé qué. Está clarito, está serio. Y estoy de acuerdo con Jason. Y el biotipo de ese man, pues es que ayer descolgó una pelota que yo dije, wow, no, Sí, sí, con con una razón los facilidad, sí, metros, comenzando el partido. Sí, una comenzando el facilidad. partido y después terminando el partido, el Ujú. remate que es un taponazo, Y como lo suavecito. controla y lo baja al suelo. Wow, no, qué técnica, no, ese es un gran portero y ojalá sea el que llegue al mundial. Mauro, Hombre, sabemos que ya Hasta se el van mundial. a tener que, pues ya se va cerrando el espacio y se tienen que ir rápidamente. Nos falta hablar un poquitico más de dos equipos, los últimos dos campeones por liga. El caso de Miguel Ángel Russo, del equipo de Miguel Ángel Russo, y el caso de el equipo del ídolo de Felipe, el señor Alberto Gamero. Sus conclusiones, Mauro, sus opiniones sobre esos dos equipos, y lo mismo para Felipe, y los vamos liberando porque sabemos que tienen otros compromisos. Lo primero que le dije, yo seguramente hubiera sacado alguno de los dos de esa lista. Tienen el enorme sentido de haber ganado el título en el derby, en el derby, en el clásico bogotano, que es muy importante y eso quedará siempre para la historia. Eh, Sin embargo, no creo que haya sido un equipo que fuera muy destacable. Y después, eh, el más reciente proceso de Gamero, que lo pusimos así porque sí fue todo un proceso. Yo tengo muchas dudas de ese proceso, pero también le ganó el título a Nacional. Y sí, ese equipo tuvo unos momentos brillantísimos en que llegaron a jugar muy bien al fútbol, pero muy bien. Dicho esto, creo que hubiera yo sacado más al de Russo que al de Gamero. Delicado. Yo creo que estos equipos quedaron básicamente es por el significado de las finales que ganaron. Si el título de Russo hubiera sido contra Tolima, contra incluso Medellín, contra Junior, creo que la gente no lo hubiera votado. Y lo mismo, si Gamero el título que hubiera ganado hubiera sido contra otro equipo, Sí, de pronto no hubiera quedado en la lista, pero
creo que pues eso hace parte del fútbol, ¿no? Esas gestas, esos recuerdos, es que son cosas inolvidables del gol de Henry Rojas, de lo que se vivió, y algo también muy especial, el mensaje ruso, digamos, en ese capítulo, algo que dejamos así, que escribe Mauricio, no sé si un mensaje, no sé si el libro está pensado para dar mensajes, pero que yo leyéndolo me dio un mensaje, pues es el tema de Russo, ¿no? Cómo ese equipo se unió con Russo, cómo ese Russo está plenamente agradecido con Colombia, dice que en Colombia le respetaron su enfermedad, que en Argentina no se la habían respetado como se la respetaron acá. Yo pocas veces he visto eso de los códigos que llaman los argentinos, acá que ningún periodista, porque muchos periodistas sabían de la enfermedad de Russo, Sabíamos. ningún jugador, ningún hincha, ninguna persona cercana al club, nunca nadie filtró la enfermedad de Russo hasta que él mismo lo dijo. Y creo que nos estamos saliendo de lo futbolístico, pero pues yo creo que todas estas cosas envuelven lo que es un equipo y eso también ayudó para que este equipo quedara. Siendo estrictamente viendo el tema futbolístico, pues probablemente no. Vanguero, Jair Palacios, bueno, era un equipo que era muy práctico, pero no era un equipo que enamoraba sobre todo el fútbol que le gusta el hincha de Millonarios. Y pues de Gamero, obviamente ganarle el título Atlético Nacional, porque esa ha sido la final más mediática en la historia del fútbol colombiano. Nunca hubo tantos suscriptores a Win Sports Más, nunca hubo tantas pantallas, nunca hubo tanta gente pegada, nunca hubo tanto hinchas de otros equipos pendientes de esa final, del morbo, el morbo que supuso esa final no la produció creo que ninguna otra en la historia del fútbol profesional colombiano y por eso creo que eso queda, que eso es lo que digamos se valora en cuanto a, es como un homenaje a esa final, como un homenaje a ese partido, como un homenaje a ese clásico, más que el tema futbolístico. Pues buenísimo. Y gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación y obviamente nos quedaríamos, pero 1000 horas hablando de detalles y de situaciones y de equipos y de más detalles, pues obviamente de este libro que esperamos que tenga también el éxito o supere el éxito del mejor equipo del mundo que lo lanzaron hace 2 años. ¿Y cómo es el tema del lanzamiento ya en la Feria del Libro? ¿Qué puede hacer la gente para tener la firma de ustedes, de acercarse? ¿Qué podemos decirle a la gente sobre eso, Mauro? Pues que el libro se va a lanzar el 11 de mayo, que es un domingo a las 4 de la tarde. Es el último día de la feria. Nos dieron ese día y ese horario para cerrar con bombos y platillos. Con broche de oro. Con broche de oro y allá va a haber todo el tiempo para la firma de libros inmediatamente después del lanzamiento. Adelanto el nombre, nos aceptó o me aceptó. Tito Puchetti va a hacer la presentación del libro y allá estaremos y los esperamos a todos. Nos dieron también un salón enorme, entonces vayan que ahí cabe, hay cama para tanta gente. Y es que hace 2 años yo me acuerdo de ustedes, tal vez no esperaban que llegara tanta gente como la que llegó. Entonces me imagino que eso fue una locura, eso fue una locura. Eso fue una locura, es el único día que he sentido lo que es ser un rockstar. Y lo que viene el 11 de mayo, Mauricio. Los de la editorial, y esto es muy chistoso porque los de la editorial, al ver el mierdero, me pusieron 4 personas para poder avanzar, ¿no? Porque es que realmente era una cosa como si yo fuera Mick Jagger en 1965, y entonces, sin esta barriga, por supuesto. Y lo que me da risa es que había gente que se votaba, ¿no? A pedirme no sé qué, y entonces, que yo veo y veía cada 8 días en el estadio, y yo, pero si usted y yo nos conocemos y nos vemos, ¿qué estamos haciendo? Yo soy de ustedes, o sea, que, ¿no? Y ya, todo el mundo tiene su cuartico de honor, acuérdese. Sí, qué berraquera. Bueno, y Felipe, bueno, nuevamente ahí usted haciendo esa gran dupla y la berraquera de verlos así y que les esté yendo tan bien. Y esto sí es de verdad la Biblia del fútbol colombiano. Es que porque... Felipe Ñoño, la verdad, sí, Felipe Ñoño. Sí. 475. 400. Míreme eso. 70 páginas. Bueno, la berraquera. Felipe, sí, mensaje de cierre y ya como la conclusión de esta obra ya terminada y verla en físico.
Sí, este es un libro que, como dice usted, es la Biblia. Usted va a entender, hay muchas cosas del fútbol colombiano, va a entender la evolución, va a entender por qué este equipo ganó, por qué este no ganó. Por supuesto, yo siempre agradecido con Mauricio por darme la oportunidad de trabajar junto a él para aprender y que este libro esperamos que sea un éxito. También nos faltó decirles unas cosas del final. Al final tenemos una parte que son los récords y los anti-récords del fútbol colombiano, tanto en Colombia como a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros sabemos el récord de Otoniel Quintana de Invicto, y que ahorita Montero ya va por la mitad, ¿no? De Otoniel Quintana, pero yo nunca lo había visto como fue tal fecha, tales partidos, tal, y ahí le explicamos, por ejemplo, ese récord, cómo fue, cuántos partidos fueron, cuándo empezó, la fecha, cuando lo sacaron en un partido que el doctor Ochoa lo sacó por un penalti que no era, luego lo vuelve a meter y quién le quita el récord. Entonces los récords están bien explicados de goles, de partidos, de, bueno, muchas cosas, y también los anti-récords, que hay varias curiosidades. Muchas gracias, Pablo y Jason, por la invitación, y nos vemos el 11 de mayo en la Feria del Libro. Claro, La sí. última, Pablo, para que la gente sepa, aquí al final del libro, como pueden ver acá, aquí hay un QR, ¿vale? Entonces, usted en ese QR pone su celular y entra y va a encontrar todas las votaciones. Dígame un nombre. Hernán Peláez. ¿Cómo votó Hernán Peláez? Ahí le van a salir los 50 votos. Buenísimo. De Peláez. ¿Cómo votó Andrea Guerrero? Ahí están los 50 votos. Y así. Y eso les va a dar una idea. Mauricio, a mí me surge una duda. Sí. ¿Eso lo tabuló su merced o lo tabuló el señor Valderrama? Pues Valderrama y hermanos, y yo estudié comunicación social y periodismo, hermano. O sea. Entonces no sé qué tan acertado va a ser el QR. No, mentiras. Gracias de verdad por el espacio, muchachos. Les agradecemos. Primero, rescatar la historia de Millonarios con el mejor equipo del mundo. Creo que fue un libro que a todos los que somos hinchas de este equipo nos conmovió y nos sigue conmoviendo. Voy por la tercera lectura del mejor equipo del mundo y todavía se le quedan a uno detalles y uno dice, venga, tengo que volver a esculcar porque realmente es un libro muy rico. Y lo segundo, yo siempre lo he dicho, me gusta que exista literatura del fútbol, que creo que es una deuda que tiene Colombia. Realmente la literatura alrededor del deporte y del fútbol es muy corta, y agradecerles por rescatar, más allá del tema estadístico, sin decir si eso es bueno o es malo, si los libros que salían antes eran fenomenales o no, y no es la intención compararlos, simplemente ir un poco más allá de la estadística. Creo que le hace falta a la literatura en Colombia, y realmente les agradezco de mi parte, de mi persona, que lo hagan, porque realmente creo que para las futuras generaciones va a ser un motivo más para enamorarse del fútbol colombiano y volver a retomar la pasión por el fútbol en el país, que se ha ido perdiendo de a poco. Exacto, y además decir que si algo me ha pasado a mí con los libros de Mauricio siempre es que es como leer una conversación, es como un tema como conversado, que es súper agradable, fluye leerlo, porque además es leer de resultados, de goles, y la verdad la narración es una maravilla. A mí la verdad es que yo empecé a leer El Mejor Equipo del Mundo, no pude parar, como me pasó con el 5-0, como me ha pasado con los libros que he leído de Mauricio. Siempre uno se monta como en un carrito y hasta que no llega uno no se baja del carro. Y como usted lo dice, Jason, creo que son libros para consultar permanentemente porque están súper llenos de información, y también gracias a esa investigación de Mauricio Valderrama. Por eso me parece que es una dupla espectacular y les deseamos obviamente todo el éxito del mundo. Y quiero decir que la foto de uno de los autores del libro pues la tomé yo, o sea que mi nombrecito y apellido también está en ese libro. Por favor, acerquemos y veamos que es Dan, exacto. Entonces ahí, por ejemplo, ahí puedo poner yo mi autógrafo para todos los que quieran también el autógrafo. No, pues es que el libro es de Felipe, de Mauricio y de Felipe. No. Felipe, tenemos que hacer una sesión. Le quiero regalar un retrato, y que en la próxima publicación que haya, o si hay una edición donde permitan algún ajuste, pues que vaya una foto hecha por mí. Sería un gran honor. Ese regalo lo estoy esperando con todos mis amigos. Oiga, tomen unas fotos buenas, tomen unas fotos, y no, nadie. Mire, a mí la escuelita de Foto Japón me sirvió un montón, entonces con mucho gusto podemos agendar una foto. ¿En serio? Claro. Una vez háganos la foto de los dos que no la hemos hecho. Sí. Cuadremos, Pablito, ya, ahí podemos cuadrar, exactamente. Podemos cuadrar la de OnlyFans y la que va a salir en la solapa de los libros. Me parece perfecto. Usted sabe, Mauricio, que esto es todo un proceso también.
solapado. Bueno, les mando un abrazo. Gracias por aceptar Gracias. esta invitación y esperamos verlos entonces el 11 de mayo en la Feria del Libro con esta gran obra y esta Biblia del fútbol que tendremos siempre a la mano para consultar y para disfrutar. Muchas gracias, Vale. muchachos. Bueno, Nos vemos. chao, Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por las palabras. Chao. Bueno, ahí estaba, ¿no, Pablito? Yo creo que una charla amena, no quisimos libretear, no quisimos acartonar de ninguna forma qué les vamos a preguntar, creo que quisimos hacer una charla para que fuera saliendo espontáneo el tema. Así que van a disculpar si salió un poquito desordenada la cosa, pero queríamos hacerlo de eso con dos amigos, uno mío, Felipe Valderrama, y un conocido y un amigo suyo también, como es Mauricio Silva Claro. en este caso. Así que feliz, de mi parte me siento muy feliz porque a alguien muy cercano, a alguien con el que he tenido la oportunidad de trabajar, sigue escribiendo historia del fútbol colombiano y eso me agrada muchísimo. Y pues obviamente no hay que, vuelvo a decir, no hay que decir mucho del trabajo que ha sido o que ha hecho Mauricio Silva a lo largo de su carrera periodística, así que muy contento con ese tema. Así es, creo que fue una invitación muy acertada, que nos hayan aceptado estar en este espacio, previo a lo que con toda seguridad va a ser un gran éxito, porque hasta los críticos, hasta la gente que esté de acuerdo o no de acuerdo, pues van a consumir el contenido del libro y creo que se vienen debates interesantes sobre este tema de los mejores 50 equipos del fútbol profesional colombiano, que obviamente son criterios, obviamente son opiniones, pero eso es el fútbol, lo que decía Felipe Valderrama, el fútbol siempre invitará al debate, a estar de acuerdo o no, y eso es lo que hace también que tenga esa chispa, esta pasión eh, que, que, pues llevamos y sobre todo que ver esos equipos de millonarios ahí en ese listado pues también nos llena como de orgullo y que fueron pues parte de la historia del fútbol colombiano y todo lo que mueve, ¿no? Porque yo creo que ese después de la época del Dorado y ver ese, digamos, ese resurgir como de jugadores que venían del extranjero a jugar en Colombia por las circunstancias que fueran, pues eso le puso también a él, le puso el fútbol colombiano otro estatus, ¿no? Entonces, y eso es súper valorable y me parece genial. Y como lo digo, y no porque fuera, digamos que yo soy cercano a Mauricio de manera profesional por el tema de haber compartido personajes que yo retrataba y él entrevistaba, como el caso de Falcao, que fue mi primera portada aquí en Colombia en el mundo editorial, pero esa cercanía también con el equipo azul, ¿no? Porque es una vaina totalmente coincidencial. Y además yo me acuerdo chiquito verlo a él en el programa de televisión en City TV y toda esa vaina, hacerle, siempre yo muy cercano de los que hablaban. Además que yo creo que es de los primeros periodistas que dice que es azul, ¿no? Porque recordemos, ya en esta época pues es Antonio Casal y de alguna manera otros han empezado a Y había ese decir, tabú, ¿no? De que no decían de qué equipo eran hinchas y que simplemente exacto, analizaban el fútbol. Una pendejada porque todos al final de cuentas sabíamos de qué equipo era hincha cada uno de los periodistas del mundo. exactamente, ahí el gran reto profesional es cómo ser neutral cuando hay que hacerlo y ser Sí, sí, obviamente sí. profesional cuando hay que hacerlo. Y eso me parece que lo logran muy bien estos periodistas como Mauricio y como Valderrama y como los otros que hemos visto. Entonces, súper chévere este espacio, ¿sabe? Me gustó haberlos tenido, que hubieran Sí, aceptado sí, sí. y tal vez son de las primeras entrevistas que están ellos dando conversaciones y qué bueno que Mundo No, Millos y haya creo tenido esta que es oportunidad. el primer podcast con invitado, ¿no? Pues digamos con invitado que no sea del grupo periodístico de Mundomillos, Sí, es así que verdad. esta es la primera, los primeros invitados que tenemos en este espacio, así que muy contentos por eso. Realmente yo lo que le digo, la verdad siento una satisfacción de ver el trabajo de Felipe, de ver la evolución de Felipe, porque digamos que iniciamos casi que al mismo tiempo en este tema de la radio y de los medios de comunicación y de ver la evolución de él, la verdad a mí me pone muy feliz, me pone muy contento. Sé que su señora madre, que es una gran persona, también está muy contenta de su evolución, así que yo estoy feliz por eso, como estoy feliz por el triunfo de Millonarios anoche, porque creo, o si quieres lo hablamos ahí rápido para cerrar el podcast. Sí, rápido para que valga la Pues, pena también lo haber de esperado un poquito. anoche, para mí, y se lo voy a dejar así en este titular, para mí lo de anoche de Millonarios fue lo mejor en la era de David González. Creo que fue el partido más completo y más serio que jugó Millonarios desde que estaba David González en la institución. Y eso me deja muy tranquilo, porque evidentemente ya habla
de que esos fantasmas que habían antes del segundo clásico el mes pasado contra Santa Fe se quedaron atrás y que ya Millonarios encontró un rumbo y encontró un libreto que habrá que mirar cómo se va a adecuar y cómo se va a adaptar cuando vuelvan pues los pluma blanca del equipo, ¿no? Pero lo que mostró Millonarios anoche en Bucaramanga realmente me deja a mí muy tranquilo, muy contento. Hablamos hasta de Álvaro Montero con ellos porque creo que era necesario. Para mí es el mejor portero de los últimos 20 o 30 años de Millonarios, no dudo de eso porque creo que lo está haciendo de buena manera y, y muy feliz. Pablo, yo anoche quedé muy contento, la verdad, muy satisfecho de lo que hizo Millonarios en el campo. Claro, y es que además es como la confirmación de que se están haciendo bien las cosas, que no fue por casualidad ni por suerte los buenos partidos que tuvimos al principio, porque estábamos diciendo, listo, le ganamos a Santa Fe y hubo como una sensación de que el equipo había cambiado la cara y la cambió, y cambió como 5 o 6 jugadores de la nómina habitual y dio resultado y la mantuvo y siguen sacando buenos resultados y pues estamos de primeros en la tabla de clasificación, 30 puntos muy cerquita, si no es que ya clasificados, pero pienso que no podemos bajar ese pedaleo en el que estamos y que toca además confirmar que cuando vengan los jugadores que están recuperándose, complementen de manera exitosa esta evolución de Millonarios y que esa experiencia lo que haga es reforzarnos el triunfo y la línea hacia lo que queremos, que es ganar el título, que además no dejan de decirlo. Desde que firmó David González, me acuerdo, las palabras siempre he oído y las he vuelto a oír y todo, y lo sigue confirmando y sigue siendo coherente con lo que dijo, y ahora oyendo a Vanguero también, van por el título y Millonarios no puede estar para menos. Sí, no puede Yes. estar para menos. Ojalá sí pensaran todos los que conforman a Millonarios, ¿no? Yo lo digo acá nuevamente, yo creo que esto es trabajo neto y puro del cuerpo técnico y de los jugadores, que son los que realmente se han mentalizado en que lo pueden lograr. El formato y digamos que el nivel del fútbol colombiano también lleva a pensar en que Millonarios puede pelear el título si juega o si sigue manteniendo muchos de los patrones que tuvo anoche. Porque hace 8 días hablábamos de que ese equipo que había ganado o que estaba jugando hasta hace 8 días estaba para pelear, para competir, pero no teníamos la certeza realmente de que fuera un equipo que diera la confianza suficiente. Pero lo que se vio anoche sí ya marca otro parámetro. Ojalá se pueda sostener, ojalá se pueda mantener. Y si se logra mantener eso, seguramente pensaremos en cosas grandes. Y no es coincidencial, Pablo, esto, y es que mucha gente se enojó el fin de semana pasado por el hecho de que Millonarios no pudo jugar el partido con Pereira, que se tuvo que aplazar ese partido, que como que jugaba el América en el Campín y no podía jugar Millonarios. Yo lo hablaba por interno con algunos amigos, creo que inclusive lo debatimos en el grupo de Mundomillos. Decíamos, a Millos le cae perfecto el tema del descanso este fin de semana para que por fin David González tenga una semana realmente larga, los jugadores tengan unos días de descanso también para despejar un poco la mente, para descargarse, para estar en familia. Estuvieron 2 o 3 días libres, después volvieron a trabajo y creo que eso sentó muy bien en el equipo porque lo de anoche fue realmente muy sólido en defensa, en el medio campo, en el ataque. Creo que fue muy sólido lo de Millonarios anoche y yo quedé gratamente sorprendido. De los partidos, vuelvo y digo, de los partidos en donde de verdad Millonarios se vio superior a su rival, fue anoche y no teníamos un equipo fácil porque este Bucaramanga viene haciendo bien las cosas, sobre todo en Copa Libertadores, con un aire en la camiseta por lo que les ha entregado Leonel Álvarez y Millonarios anoche lo superó de pe a pa, más allá de que los números digan que el Bucaramanga tuvo más la pelota que Millonarios y demás, pero Millonarios fue muy superior a Bucaramanga. Esto sí, tiene varias lecturas, me parece, ese triunfo contra Bucaramanga ayer, anoche 2-0 en el Montanini, y me parece que era de las cosas que estábamos también pendientes que pasara con este Baby Millos de David González y era, bueno, hemos ganado el Campín, hemos jugado bien en el Campín, ¿qué va a pasar cuando juguemos contra un equipo fuerte afuera? Y Bucaramanga que me acuerde de reciente, siempre ha sido en la era de Gamero, fue uno de los equipos que nos costó bastante trabajo ganar, y creo que fueron muy poquitas veces las que Gamero le pudo ganar a Bucaramanga, que no estaba, que no era este Bucaramanga,
y sin embargo lo logramos y de qué manera. Me parece que Millonarios ganó de manera contundente, que Daniel Ruiz me parece que ayer No es. recibió otro pequeño certificado de graduación de lo que ya venía mostrando como mejoría y evolución de su fútbol y que es una muy buena respuesta a la confianza que le dan el cuerpo técnico porque se la están dando y está sabiendo aprovechar bien la oportunidad. Me parece que tenía también pendiente el cobrar penal y cobrarlo bien y meterlo. Y creo que ante un antipenal como lo es Quintana, Aldair Quintana, me parece que lo definió muy bien. Y lo mismo el segundo gol, que estaba vivo en el rebote, me hizo acordar mucho de McAllister, que generalmente era el jugador que cogía esos rebotes ahí. Pues muy vivo Dani Ruiz. Y por poco mete el triplete en una jugada triangular que hizo con Kevin Palacios y casi, pero por poquito, yo creo que esa punta de Guayo de Inestrosa eh, quedó, quedó un poquito raspada por haber salvado esa que iba a ser con toda seguridad el triplete de Daniel Ruiz. Pues son Sí, buenas sensaciones y creo que es un equipo que invita a creer que el principal objetivo en ese momento es el punto invisible. Creo que ese punto invisible hay varias es... cosas, Pablo, para rescatar más allá del triunfo anoche. Es lo de Daniel Ruiz, que usted lo hablaba, lo decía anoche yo en la transmisión, había marcado también un doblete contra el Bucaramanga, en un partido que Millonarios ganó 4-3, con dos de Daniel Ruiz y dos de Fernando Uribe para en el 2021, en septiembre del 2021. Y anoche se volvió a reportar con doblete, así que le sienta bien jugar contra Bucaramanga en condición de visitante. Mm. Creo que necesitaba un partido así, Daniel, porque había sido muy cuestionado en muchos momentos por el hincha y por la prensa capitalina. Y lo de anoche creo que es el validar que es un jugador que tiene las condiciones, que ya se tiene él que creer el cuento y que realmente se tiene que centrar en el tema y él sabrá cuál es su techo realmente, porque creo que está lejos de llegar a ese techo todavía. Y estará en él explotarlo y poderlo llegar ahí porque tiene condiciones para seguir en Millonarios y para triunfar en el fútbol no solo colombiano sino internacional. Ahí yo creo que entra mucho la mano del profe Becerra, que recordemos lo tuvo a él en la escuela de formación deportiva aquí en Bogotá, en Diños. Pasó mucho tiempo, es cierto, porque él después fue a Fortaleza y bueno, terminó debutando en el fútbol profesional y demás, pero él debe tener clara la radiografía de cómo tratar a Daniel Ruiz, de qué le gusta, de qué no le gusta, de cómo ponerlo a jugar y de cómo motivarlo en el terreno de juego. Y creo que ahí el trabajo y el conocimiento del profe Becerra es importante. Es importante ver que ni a Neisser Villarreal ni a Marimón, y yo sigo insistiendo, hay que llevarlos con calma y hay que llevarlos despacio, pero es muy importante y muy relajante, creo yo, para el hincha de Millos, ver que a estos dos pelados no les quedó grande la sensación y la responsabilidad de ser titulares en la delantera de Millonarios, no les ha quedado grande, eh, creo que lo han hecho de buena manera. Y es muy reconfortante ver el nivel de Arias, el nivel de Ginás, ver el nivel de los dos pivotes de Millonarios, lo de Victoria y lo de Arévalo es descomunal en la mitad de la cancha. Y eso respaldado por el buen trabajo de Montero. Creo que hay una columna vertebral muy importante que ojalá se siga explotando y yo sigo insistiendo. No entiendo cómo durante el anterior proceso, y es una buena pregunta para hacerle al profe Gamero en algún momento cuando tengamos la posibilidad de hablar con él, por qué ni Edward Victoria ni Nicolás Arévalo tuvieron un espacio más relevante durante su estadía en Millonarios. Sí, exactamente. Y yo pienso que esto que está pasando, a mí me parece que este es el momento de destacar a Nicolás Arévalo. Qué pedazo de jugador, hermano. Es que hace muy bien la doble función. Es bueno quitando y desarmando, además que tiene un poder como de intuición y como de anticipación que es tremendo, porque eso lee muy bien el fútbol, eso habla muy bien de cómo lee el Uh-huh. fútbol. Y dos, en ataque, el pase que le mete ayer, pero la jugada previa al pase, a la asistencia que le hace a Daniel Ruiz, me parece que Que le es sumó, de le sumó gran categoría. en los últimos 2 años, creo que le sumó muchas cosas. Y no sé, vuelvo al tema, no sé si era falta de confianza de parte del profe Gamero, no sé si era falta de confianza en sí mismo de parte de Nicolás Arévalo. Y no sé también si esto que le voy a decir que le sumó Arévalo a su fútbol, porque yo lo recuerdo jugando en inferiores y no tenía esto de pisar tan seguido el área y de pisarlo con tanta contundencia, de pisar el área rival. Y le sumó eso en los últimos años y no sé si fue aprendizaje que le dejó el profe Gamero, exigencia del profe Gamero y que cuando estaba el profe Gamero no tenía la confianza para hacerlo y por eso al final no tuvo la oportunidad y no tuvo los minutos necesarios,
o no sé si fue que de verdad el profe Gamero se encegueció con otros jugadores y no le dio la posibilidad a Nicolás Arévalo solo porque no lo creía listo. Pero lo de Arévalo realmente es para rescatar. Ojalá siga en ese camino el muchacho, ojalá siga centrado, concentrado en lo que tiene que hacer, pensando en primero en alcanzar la gloria con Millonarios antes que irse, porque el gran problema de los muchachos de ahora es que piensan primero en irse que en alcanzar la gloria en el fútbol colombiano, Sí, de y ahí acuerdo. es la primera falla grande. Pero en todo el fútbol colombiano, o sea, eso es un Sí, tema no, como no, de no grandes solo de Millonarios, pues mentalidades. digo, en el fútbol colombiano, sí, Sí, de pasa. acuerdo. Pero volviendo a lo de Arévalo, sí me parece que es importante tener en cuenta los referentes que ha tenido en el equipo, ¿no? Porque es que usted, imagínese usted entrenar con Maca, con Cataño y con Daniel Ruiz, que tal vez son bastante más contemporáneos a él, pero sobre todo Ruiz, pero con esos maestros, y a eso súmele usted Falcao, y a eso usted súmele seguramente en esa época al Chicho Arango, a Uribe, a los que pasaron por esas zonas, pues yo pienso que lo que ha tenido son grandes maestros. Y Arévalo si tiene el talento, porque además hablaban del joven talento, pero uno lo veía unos minutos y ya, y uno decía, la tocó chévere, pisó bien el balón, pero ahora sí es que uno le ve el potencial completo porque está jugando partidos Yo completos. más que esos jugadores que usted nombra, Pablo, porque son de diferentes posiciones, a la que está Arévalo, la que juega Arévalo, yo creo que al que le aprendió mucho a Arévalo en estos últimos tiempos, y habría que preguntárselo, es a Nicolás Giraldo. Si usted mira en sus mejores, perdón, a Daniel Giraldo, no, Nicolás Giraldo, Dios mío, a Daniel Giraldo, si Es usted una mira los mejores combinación momentos, entre Arévalo y no, Giraldo, no, sí. no, no. Si usted mira los mejores momentos de Daniel Giraldo con Millonarios, hacía eso. Recuperar, darle equilibrio y pisar mucho el área rival, tratando obviamente de filtrar pases entre líneas. Y eso es lo que está haciendo Arévalo hoy. Yo creo que es un Y buen tiene reemplazo pie. para Giraldo, tiene buen pie. Yo no me imagino lo que habría podido ser esa dupla Giraldo-Arévalo Millonarios en este momento, porque creo que sería otro equipo mucho más dinámico y mucho más fuerte de cara hacia adelante, sin decir que Edward Victoria no tenga los méritos para estar, pero uno combinando la experiencia de Daniel Giraldo con el ímpetu y las ganas que tiene Nicolás Arévalo de comerse el fútbol colombiano, me parece que tendríamos un mediocampo muchísimo más dinámico del que tiene en este momento Millonarios. Y hablando de los que han sido un poquito desplazados, digámoslo así, porque hay unos que han mostrado mejor nivel y se han ido ganando el puesto, como Arévalo y Victoria, empieza uno ya a ver a Pereira esperando. Sí, No sí, sé sí. si sea el caso de Welch, esperando. Y Vega, que ya Es que, estaba bueno, de hecho sentado. Vega y Welch son temas de lesiones, ¿no? Welch que sigue haciendo su trabajo de recondicionamiento. De acuerdo, lo Y que, lo que digo es, pero ya venían en espera, o sea, cuando saltan Arévalo sí, pero es el mismo bueno, caso de Victoria, Jordana. Es el mismo caso de Victoria, Jordana. Porque ¿cómo? si hablamos, es el mismo caso de Jordana, porque si hablamos, no está Leo Castro y no está Falcao, ¿quién debería ser el delantero titular de Millonarios? Pues uno diría Jordana, por el proceso que venía, por la experiencia, porque es el extranjero, porque es el goleador del fútbol peruano y con ese mote lo trajeron. Pero aquí González entendió que es el que mejor esté y entiende que en este momento están mejor tanto Villarreal como Marimón y se decanta por ellos. Lo mismo creo que pasa a la mitad de la cancha. En el momento que vuelva Steven Vega y que esté disponible Welch, si están mejor Victoria y Arévalo, estoy seguro que va a seguir con ellos contando David González. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, son buenas noticias y me parece que veremos cosas bien interesantes, que es cuando vuelva Falcao, cuando vuelva Sí. Maca, ya cuando empiece esa experiencia, empecemos a ganar experiencia, porque ya estamos viendo también que Cataño entra, cambia la revolución, cambia la velocidad de Millonarios y ya Millonarios empieza a jugar otra cosa, pero son jugadores que de todas maneras le aportan experiencia al equipo y si el equipo está arriba del marcador, pues qué mejor que tener ese refuerzo de experiencia, experimentados, y yo creo que eso les va a traer buenas cosas a Millonarios, y es lo que esperamos, ¿no? Que se vuelvan revulsivos y que le metamos, y puede ser al contrario también, ¿no? No sabemos cómo va a ser el planteamiento de González ahora, pero lo que sí me parece es que la coherencia es aplaudible porque el equipo que gana se mantiene, y este equipo, la verdad, es el que queremos ver reforzado con los que vienen, con los que se empiezan a recuperar. Vamos a ver esa mano del técnico cuando Estamos pase a, eso, que es, estamos a un poco más de un mes, no, o a menos de un mes, Pablito, de saber para qué realmente está este Millonarios, porque cuando comiencen los cuadrangulares es cuando realmente nos vamos a dar cuenta
si los juveniles o los jóvenes de Millonarios, hablando de Victoria, de Arévalo, de Sander Navarro, de Villarreal, de Marimón y compañía, van a tener la misma soltura y la misma suficiencia para jugar, porque ya son finales y se juega a otro precio. Ahí miraremos realmente para qué están Millonarios y para qué están sus jugadores, pero si, vuelvo, insisto, si juegan con la solvencia y con la seriedad que jugaron anoche, va a haber un Millonarios muy competitivo y que seguramente va a estar muy cerca de pelear la final, si juegan como anoche. Ojalá sea así, ojalá se mantenga ese ritmo, y por ese lado, digamos que por el lado del masculino las noticias son muy buenas. Lástima que por el lado del femenino no sean de la misma manera, porque ayer nos metieron un baile tremendo en el Campín y se terminó perdiendo ese clásico 2-0 ante Santa Fe. Y con un buen primer tiempo y con sí, oportunidades cerca pero de el baile del arriba. segundo fue tremendo, el baile del segundo tiempo fue tremendo y desafortunadamente no despega el equipo de la profe Angie Vega, está por fuera de las 8, apenas 9 puntos en 10 partidos disputados, muy mala, muy floja la campaña de la profe Angie Vega y del Millonarios femenino. Quedan algunos partidos todavía, queda la mitad del torneo, esperemos que logren ajustar y que también podamos disfrutar de las embajadoras en cuadrangular, en la siguiente fase, porque el formato es diferente, en la siguiente fase de la liga femenina, pero hasta ahora sí es muy pobre lo del equipo femenino en la liga profesional. Sí, están en deuda y habrá que ver en dónde está esa gran falla, si es un tema mental, si es un tema como de estructura, pues, la parte técnica, habrá que descubrir, pero eso sí hay que pararle bolas porque si Sí. queremos que haya seguidores y que haya respaldo para este equipo, pues van a tener que trabajar bastante para lograr eso, ¿no? Sí, Oye, bastante. Y volviendo un poco al tema aquí nos manda Juan, se nos acaba de mandar un dato que me parece importante resaltar y que había que analizar con más profundidad, evidentemente, es que nos manda un estudio que hace la CIES, el Observatorio del Fútbol, de marzo de 2024 a marzo del 2025, y Millonarios aparece como el cuarto equipo en el mundo. ¿Esto es en el mundo? Creo que sí, que esto es en el mundo, o al menos en Latinoamérica, que más jugadores canteranos utiliza en su equipo profesional. Primero está Envigado, si esto es en el mundo, primero está Envigado, después está el Dinamo de Kiev, después está Chivas de Guadalajara de México, que esa ha sido la filosofía de este equipo siempre, y aparece Millonarios ya por encima de equipos que normalmente en Colombia utilizaban mucho más canteranos, que era Nacional, Fortaleza y el mismo Deportivo Cali, y ya aparece Millonarios por encima de eso. Habrá sí, que analizar un espectacular. poquito más el dato, da para un buen tema de conversación y de análisis, pero aparece Millonarios como el cuarto equipo en el mundo que más canteranos utiliza a nivel profesional. Eso es espectacular, pero viéndolo además un poquito como a escala como de los primeros, no sé, 10 o 20 o 50, pues hay un montón de equipos colombianos ahí. Y el primer argentino, por ejemplo, que aparece es Rosario Central de 33. O sea, eso habla muy bien de la cantera y ojalá, y ya lo decíamos ahorita, ojalá que los jugadores le den más oportunidad a esta liga en el sentido de esperar un poco, no tener que irse ya, sino, y eso me acuerdo que Gamero insistía mucho también en eso. Son oportunidades, sabemos que la parte, digamos, de productividad del futbolista, pues yo siempre he dicho que son 15 minutos lo que tiene en la vida un futbolista para dejar tranquilo a su familia y digamos que su propósito personal, pero también por el mismo propósito profesional, darle un poquito más de tiempo a la liga colombiana sería interesante ver qué pasa. Aunque una buena oportunidad, como le pasó a Durán, estando en el Aston Villa y se lo llevan para el fútbol árabe, pues obviamente uno dice, ¿cómo pelear contra una cosa así? Eso es bien difícil, ¿no? Y cambiarle ese chip de mentalidad al jugador pues, colombiano, pues es tremendo, sobre todo si sabemos que a veces las oportunidades son escasas. ¿Y cuánto no daría un Ginás, un Montero, el mismo Vargas, ¿no? Para salir y tener oportunidades afuera. Y bueno, en este momento Vargas la está teniendo, ¿no? Porque es tico, pero es un poco ese tema. Ojalá que por el bien del jugador se tomen las mejores decisiones para ellos y para el fútbol colombiano. Y como estábamos diciéndolo la vez pasada, uno ve Neisser, que obviamente explotó en la selección sub-20, pero también vemos que Marimón, que no sé, Palacios, ¿cuántos años tiene? Kevin 24. Palacios.
24. Claro, la misma edad de Dani Ruiz. Dani No, Ruiz ya Dani, tiene. Dani tiene 23, va para 24. Dani todavía no tiene Ah, los bueno, 24. están muy contemporáneos igual, pero eso es lo que yo digo. Entonces están en una edad clave para llegar a su máximo potencial de esa edad y lo que pueden lograr. Y de ahí en adelante seguramente tendrán alas y volarán hacia otros destinos. Ojalá les vaya bien con eso, pero que primero llevemos a Millos a la gloria, que eso es lo más importante Sí, y que le saquemos el jugo a lo que más se puedan a su talento. Pero bueno, eso sí, eso es un tema como de debate y podríamos tener más adelante invitados para hablar como de ese tipo de cosas. Estamos también esperando a ver si podemos tener un gran invitado también la próxima semana. Ojalá podamos tenerlo aquí en este espacio del podcast. La idea es tener invitados que aporten y y que le den sustancia a este espacio de Mundo Millos, viejo Jason. sí, Por no, primera vez estamos pasando la hora y 20 minutos, ¿no? sí, primera vez que, pero bueno, tuvimos invitados y teníamos que hablar también un poquito así a grandes rasgos del partido de ayer. Yo creo que ya está todo dicho. Vuelvo y reitero, muy contento por lo que hizo el equipo ayer, muy contento por el lanzamiento del libro de Mauricio Silva y de Felipe Valderrama. Eh, y muy contento, obviamente, pues por empezar a darle un poquitico más de músculo y de darle otra forma a este espacio, que ojalá la gente siga conectada, que ojalá la gente ahí nos deje en la cajita de comentarios. Seguramente vamos a tener en algún momento otra vez a Mauricio y a Felipe ya para hablar más a detalle de ciertas cosas del libro, ya cuando conozcamos más detalles. Y Claro. sería bueno entonces que ahí la cajita de comentarios, más allá de compartir el link de este podcast y de dejar su like, dejen ahí en la cajita de comentarios qué otros temas les gustaría saber acerca de los millonarios, de estos 6 planteles de millonarios que aparecen en los 50 mejores equipos de fútbol colombiano. Y seguramente más adelante en otra charla con ellos vamos a ir aclarando todas esas dudas que nuestros habituales oyentes tengan, Pablito. Sí, así es. Y bueno, pues agradecerles a los seguidores, a los que nos oyen o a los que nos ven y nos oyen, a los que repiten, a los que les parece bonito dejarnos un like, se los agradecemos mucho. Y bueno, esto es un espacio que es para ustedes, que nosotros Que decidimos. compartan el programa, por favor, compartan el Claro, programa, que si termina de despegar esto y que obviamente pues el hincha de Millonarios tenga una nueva alternativa y un nuevo espacio a lo que ya habitualmente conocen. así es. Y bienvenidos. También le vamos a abrir un espacio a los seguidores, a los hinchas. Seguramente tendremos episodios donde podremos también interactuar con ustedes. Así es de que pues manténganse cerca y escríbanos lo que piensan. Si les parece aburrido, pues también díganlo. Si les parece chévere, si nos dan ideas de cómo podemos mejorar este espacio, pues genial. Y pues nada, Jason, mil gracias. Nuevamente, pues estar No, a aquí usted, al pie de la Pablito. jugada. A usted, Pablito, nuevamente mil gracias. Un placer compartir este espacio. A todos los hinchas de Millos que estén ahí pendientes de todos los proyectos de Mundo Millos. Ahí está el Sin Libreto, vienen las transmisiones de fútbol que ya obviamente se estarán informando por redes según las confirmaciones de la Di Mayor y pues obviamente que estén pendientes a toda la información de las redes sociales. Por ahí acaban de publicar, bueno, esta mañana se publicó el último equipo de Millonarios que había terminado con 6 partidos seguidos el arco en cero, había sido el del 2012, el de la Estrella 14, que había tenido el arco cero frente a Santa Fe, frente a Intigas, frente al Huila, La Equidad, nuevamente frente a Intigas y contra Nacional. Ese ha sido el último equipo. Anoche Montero, digamos que volvió a mantener su arco en cero, eso también habla bien del equipo de David González y con mucho trabajo en silencio y con mucha humildad, que creo que lo entendieron, y ahí creo que es clave la presencia de jugadores como Falcao, a pesar de que no está en el terreno de juego, pero sí en el camerino, con esa humildad que lo ha caracterizado a él siempre y que creo que le ha impregnado a este plantel. Millonarios está haciendo méritos más que suficientes para ser tenido en cuenta en los cuadrangulares finales. Así es. Yo pienso que es un equipo que invita a la ilusión, que invita a seguir apoyando, a seguir creyendo, y lo están demostrando, los resultados lo están diciendo, los resultados hablan por sí solo. Millonarios está punteando la tabla, eso es bueno, es positivo, y todas las dudas empiezan a desaparecer cuando uno ve que empiezan a resolverse esas incógnitas, esas dudas, esas preguntas que uno tiene, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué sacó? ¿Por qué metió? Y creo que el equipo va andando, está punteando y tiene
parece ser con qué ser protagonista en lo que queda de esta liga. Esperemos que así sea y que esperemos que los que se recuperen vengan a darnos esa doble tracción para que Millonarios siga aumentando la posibilidad de meterse. Y acordémonos que David González es un técnico que con 2 equipos diferentes, Medellín y Tolima, llegó a final, estuvo peleando por título, tal vez le faltó equipo para esas definiciones finales, pero eso es lo que creemos y tenemos la fe que en Millonarios haya encontrado esa clave como para lograr lo que tanto está esperando él, que es la gloria, como lo quieren los jugadores, como lo quieren los hinchas, como lo quieren los directivos, como lo quiere esta familia azul. Entonces, pues esperemos que así sea. Vamos a ver cómo nos va. Un abrazo, Pablo. Un abrazo, ojalá. Un abrazo. Ojalá. Un abrazo a todos. Gracias. Chao.